Espérate, a ver que tengo aquí algún problemilla técnico. Ok. Bueno, pues nada, muy buenas tardes a todos y a todas. Vamos a empezar un nuevo seminario de IFIL en unas fechas que ya para el hemisferio norte y en particular pues aquí en España y Portugal ya son fechas casi de vacaciones, ¿no? Gracias, por lo tanto, en especial a quienes estéis conectados desde aquí, porque sé que, en fin, ya no son fechas, que alguno me ha dicho, pero bueno, pero estas son fechas de estar en la playa, no de estar trabajando en seminarios, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos por venir, muchas gracias en particular a José Roberto Afonso, a Ricardo Catarino y a Bernardo Mota, que son quienes nos van a exponer hoy su trabajo, un trabajo sobre fiscalidad digamos, y nuevos cambios en Brasil. Antes que nada voy a presentar un poco a los tres coautores. José Roberto Afonso es economista, contador y consultor con amplia experiencia en las áreas de renta y tributación. Ha trabajado principalmente en temas de recaudación tributaria, reforma tributaria, responsabilidad fiscal, déficit público y política macroeconómica. Es especialista en finanzas públicas y federalismo, incluidos organismos internacionales. José Roberto tiene un postdoctorado en Administración Pública en el Instituto Superior de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Lisboa, un doctorado en Desarrollo Económico en la Universidad Estatal de Campiñas, maestría en Economía de la Industria y Tecnología por la Universidad Federal de Río de Janeiro y licenciatura en Ciencias Económicas por la Universidad Católica de Santos. Fue además asesor técnico especial del Senado Federal, de la Cámara de Diputados y de la Asamblea Nacional Constituyente e investigador del Instituto Brasileño de Economía de la Fundación Getúlio Vargas. Vive en Lisboa, donde se desempeña ahora como vicepresidente del Fórum de Integração Brasil-Europa, FIBE, una organización sin fin de lucro que actúa aproximando instituciones portuguesas y brasileñas, junto con otros países de habla portuguesa. Por su parte, João Ricardo Catarino es doctor en Administración Pública desde 2008 y obtuvo la licenciatura agregada en Finanzas y Tributación en 2010, ambas por la Universidad Técnica de Lisboa. Completó su maestría en Ciencias Políticas en esa misma universidad en 1999 y se licenció en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Lisboa en 1985. Actualmente es profesor titular y coordinador de las disciplinas de Finanzas Públicas, Gestión Financiera y Política Fiscal y Tributación en el Instituto Superior de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Lisboa. Es investigador del Centro de Administración de Políticas Públicas de la misma universidad. Coordina tres grados de pregrado, Administración Pública y Políticas Territoriales, y 2 maestrías en Administración Pública y en Gestión y Políticas Públicas, y un programa de doctorado. Además, es coordinador científico de un curso de posgrado dentro de la ISCSP. Es miembro de la Asociación Tributaria Portuguesa y miembro del Colegio de Especialidad de Impuestos sobre Bienes Inmuebles. Ha trabajado como asesor del gabinete de varios ministros de finanzas portuguesas y participado en grupos de trabajo sobre reforma fiscal y financiera y en reuniones del grupo de alto nivel sobre evolución de la tributación interna en la Unión Europea, entre otras muchas cosas. Y por su parte, Bernardo Mota es gerente técnico de CIBE. Es economista, consultor económico y financiero independiente, especializado en finanzas públicas e innovación, y tiene artículos y capítulos en libros publicados, contribuyendo habitualmente en el debate público. Son 3 personas, por lo tanto, con currículos que les avalan. Y bueno, vamos a ver qué nos cuentan, qué nos cuentan hoy. Vamos a combinar el portugués y el español. Sabemos que en IFIL tenemos como idiomas oficiales ambos, el español y el portugués. Y bueno, solemos utilizar demasiado imperialistamente el español, pero hoy nos toca poner más atención, digamos, en el idioma.
Muchas gracias y dice Roberto, yo no sé quién va a empezar de los tres, pero vamos, Uhum. vuestras adelante. Buenas tardes, professor Javier, graças pela invitação. Na verdade, vamos tentar falar um pouco em portunhol, né, que é da terceira língua de EIFI. E este que trazemos acá hoje é uma curta exponência de um trabalho que desenvolvemos em ISCSP, que é o Instituto de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, em que nós três tivemos esta oportunidade de trabalhar e depois apresentamos em congresso, né, em Pamplona, em maio, quando tivemos a oportunidade de debater com o professor Javier, também receber comentários de Juan Pablo, que nos honra cá com a presença. Nós vamos fazer uma exponência bastante curta, creio que o mais importante é podermos ouvir, né, os colegas. E o que motiva esse trabalho é a questão de as transformações estruturais e radicais que se passam em nossas economias, nossas sociedades e como isto impacta nosso sistema tributário. Não é apenas uma questão de cobrar ou não, ter um imposto digital, pero que nós outros temos uma outra economia e por isso caminhamos para outra economia e por isso precisamos adaptar, né, a tributação a esta nova realidade. E acá optamos por destacar um aspecto desta nova economia e sociedade, que são os dados, né? Esta é uma economia de dados. Alguns já colocaram que os dados serão como o petróleo, né? Em breve, a mover as economias. E a nossa questão básica é como a fiscalidade, em particular, né? A tributação tem que lidar, pode e deve lidar com os dados, né? Quais são os efeitos, né, que isto provoca? E neste trabalho tratamos de fazer duas abordagens, né, dois enfoques diferentes. De um lado, administração tributária, de outro lado, política fiscal. Em administração tributária, nós temos câmbios radicais em las atividades de monitoreio, subversão, supervisão, inspeção, né, dos contribuintes e cada vez mais também passando a usar recursos da inteligência artificial generativa. Isto é algo um pouco que já se caminha e é natural e é no processo de cada vez se ter mais programas e eventualmente também mais máquinas modernas. Eu diria que outro é o cenário para a política fiscal, especialmente para a definição de quais são as competências tributárias mais apropriadas para esta nova realidade. Insisto, não é apenas se preocupar em criar um novo imposto sobre negócios digitais, mas sim as disrupções, né, dessas incidências vão marcar os próprios tributos que nós outros conhecemos e cobramos desde no final da Segunda Guerra Mundial, né? Os sistemas tributários têm pilares baseados em la tributação, no caso das empresas, em cima ou de salários ou né, de ganâncias e de bens. E tudo isso de uma forma ou outra, tenderá a mudar diante desta nova, desta nova realidade, né? Nem todo o trabalho é desempenhado na forma de assalariados, muito desse trabalho tem sido feito como os prestadores de serviços. Isso também significa que parte das ganâncias que são recebidas pelas pessoas singulares, muitas vezes, algumas vezes são renda de capital, outras são remuneração de trabalho, pero em português nós outros dizemos lucro, então há uma grande confusão em torno disso e fora isso
toda a confusão que também, toda a fronteira tênue que também marca a própria forma de pagamento, né, de impostos, que hoje se dá basicamente, né, pela moeda corrente e você tende a mudar também para, né, moeda digital. E aí sempre há um debate até onde isto é uma base de cálculo de um novo imposto, como a criptomoeda, ou não se trata apenas de uma forma, né, diferente e nova de pagamento. Mas seja qual for o formato, o que se, né, o cenário é de disrupção dessas incidências. Por certo, muitas, as principais serão mantidas, mas algumas tendem a perder espaço, na minha opinião, como a tributação de los salários clássicos. Outras tendem a ganhar mais espaço, como eventualmente até a criação mesmo de impostos específicos sobre negócios digitais, a revisão de imposto sobre valor adicionado, e é este que nós outros procuramos explorar rapidamente, introduzir essas questões acá em nosso trabalho. Bom, já passo a cara para o professor Catarino, né, da sequência. Professor, microfone Sí, está fechado. así el micrófono, por favor. Ya está conectado. Ok, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Sin dados no hay conocimiento de la realidad. Hoy en día las administraciones tributarias tributan los rendimientos reales. Entonces, ninguém más tributa los rendimientos normales, a no ser como excepción. La regla es la tributación de los rendimientos reales. Y como tal, las administraciones tributarias necesitan de dados, muchos dados, porque tenemos sistemas tributarios complejos, tenemos sociedades muy complexas, y para que la distribución de los encargos tributarios sea feita de una forma que sea correcta, que sea justa para todos, tenemos que tener dados, tenemos que conocer la realidad de la vida de las personas para que podamos tributarlos y repartir los encargos. De otra parte, los datos son importantes porque necesitamos tributar la economía digital. Y hoy, sin conocimiento, es fácil para la economía digital evitar la tributación porque se colocan en jurisdicciones que no tributan, que tienen tasas de tributación muy bajas. Y por tanto, los datos son importantes para que podamos también, las administraciones tributarias puedan también tributar a los que pueden, ese está invadido, porque consiguen eludir los sistemas normales, los sistemas se colocan en jurisdicciones donde las tasas, los sistemas son más flochos y no exigen los niveles de tributación que Europa, los Estados europeos exigen y otros estados economías más avanzadas. Por eso los datos son también importantes desde el punto de vista de la justicia relativa entre contribuyentes, entre personas físicas, personas jurídicas, personas singulares, empresas y otras entidades. Después, los datos también permiten mejorar la recaudación, porque si así todos pagan, y como se ha dicho ya, es necesario que todos paguen para que todos paguen menos, porque si unos no pagan, otros tendrán que pagar para sustituir lo que unos no están pagando. Un otro aspecto de la importancia de los datos tiene que ver también con la fraude tributaria, que no paga, si los datos no son conocidos, si la administración tributaria no consigue sacar los datos, tenerlos y tratarlos, no va a tributar todos los contribuyentes como deberían. Y por tanto, también los datos son importantes desde ese punto de vista. Un otro aspecto es que hoy, con datos, es posible utilizar técnicas avanzadas de análisis de comportamientos de los contribuyentes. Y por tanto, si tenemos datos, es posible anticipar tendencias, es posible anticipar situaciones de fraude, de evasión y de fuga al impuesto. Y por tanto, la economía de datos y la inteligencia artificial se tienen que articular
para que sea posible también desde ese punto de vista hacer análisis que anticipen los comportamientos de los contribuyentes y que permitan que las administraciones puedan también modificar sus leyes, modificar sus regímenes y sus formas de trabajar para que puedan anticipar tendencias que introduzcan distorsiones elevadas en los sistemas, en los regímenes, no solamente desde el punto de vista de la recaudación, mas también desde el punto de vista del cumplimiento de las obligaciones tributarias, da formalidad, da formalización de los negocios. Y eso se pega muy bien, se conecta muy bien con las cuestiones de transparencia, de conformidad, de cumplimiento, en que todos estamos muy empeñados en cuanto a sociedades democráticas y desarrolladas. Un otro aspecto tiene que ver con a formulación de políticas públicas, con dados, seja en materia tributaria, seja en otras materias, es posible formular mejor las políticas públicas, sean tributarias o otras. Dados y tratamiento de dados nos permiten conocer mejor la sociedad en que vivimos y actuar sobre ella anticipadamente. Y también la gestión de los riesgos es importante. Los dados son importantes para la gestión de los riesgos que puedan advenir y que existen, que subsisten en nuestras sociedades. Finalmente, los dados permiten también un tratamiento más personalizado de grupos de contribuables, ¿no? Si tengo grupos de contribuyentes con dados, yo conozco sus comportamientos, conozco mejor que sean y puedo adecuar mejor las políticas públicas a sus necesidades, sea desde el punto de vista de la tributación, sea de otros puntos de vista. Y finalmente, puedo combatir la economía informal, puedo también cambiar dados con otras autoridades y así, enfim, conseguir más información sobre las situaciones que es supuesto que yo encuentro la administración pública y la administración fazendária tengo que controlar, tengo que conocer y tengo que tributar. Y estas son algunas de las ideas de nuestro paper, de nuestro artículo. Después nas perguntas, se houver algumas outras questões, nós teremos muito prazer em responder. Muito obrigado. Sí, bueno, entonces las observaciones finales son que, en primer lugar, es fundamental reconocer que los datos deben representar para la administración pública lo que lo hacen para las empresas privadas. Esto es un guía indispensable para las reflexiones y decisiones. Y esto se traduce en la formulación y la evaluación de las políticas fiscales y la administración de los ingresos. El gobierno, que se encuentra en una posición única con acceso a grandes cantidades de datos, debe aprovechar esto para implementar políticas fiscales más efectivas. Este acceso a datos precisos y actualizados permite una comprensión integral de las realidades económicas, lo que permite intervenciones más eficaces y efectivas. Cuando consideramos la política fiscal, uno de los mayores desafíos que enfrentan los políticos en todo el mundo es justamente definir las bases de tributación para una economía cada vez más dominada por las empresas digitales. Estas empresas que aprovechan los datos para impulsar actividades comerciales y de servicios, lo que presenta desafíos únicos y oportunidades únicas para la fiscalidad. En Brasil, en el caso de Brasil específicamente, que es un país marcado por profundas disparidades económicas y sociales, los datos deberían desempeñar un papel fundamental en el diagnóstico de estos problemas y en la elaboración de políticas fiscales destinadas a combatir la desigualdad. Sin embargo, un desafío único de Brasil es excesivo el enredo de las cuestiones fiscales dentro de nuestra Constitución federal, lo que complica la capacidad de responder con rapidez y flexibilidad a la evolución de la economía digital. En el ámbito de la administración, las nuevas tecnologías de la información y comunicaciones abren grandes oportunidades para mejorar la eficiencia
y la eficacia de la recaudación y aplicación de los impuestos, como se ha dicho el profesor Catarino. Al nivel mundial, el principal desafío de la gestión de ingresos basada en datos es escalar las operaciones a un nivel internacional. Esto requiere colaboración e integración entre las administraciones de los tesoros nacionales, un objetivo que depende más de los avances políticos que de las capacidades tecnológicas. En Brasil el desafío es similar, pero complicado por su estructura federativa, profundamente descentralizada y autónoma. De la digitalización de esos procesos está bastante avanzada, principalmente a nivel estadual. Para avanzar ainda más, Brasil debe adoptar un acuerdo político entre sus más de 5.000 unidades de gobierno en 3 niveles para acelerar la integración de datos. Bien, ¿cuál es el futuro de los sistemas tributarios? Nosotros no sabemos. Pero sabemos es que es inevitable que con cierto retraso, en medio de las inmensas incertezas sobre su trayectoria futura. Si no podemos predecir con certeza cómo será el sistema tributario del futuro, es crucial que nosotros participemos en una reflexión activa, en discusión y en especulación sobre posibles escenarios. Esto incluye considerar nuevas instituciones tributarias, revisar la formulación y ejecución de políticas tributarias, modernizar la recaudación y gestión tributarias con nuevas prácticas y herramientas. En conclusión, al abordar los desafíos y aprovechar las oportunidades que presentan las nuevas tecnologías, tenemos la chance de construir un sistema tributario más eficiente, eficaz y equitativo. Bueno, esto, gracias por su atención y nosotros esperamos con interés vuestra discusión. Muy bien, pues muchas gracias a los tres por esta panorámica que nos habéis dado. Y nada, abrimos coloquio, abrimos debate. ¿Quién quiere empezar? Puede levantar la mano o entrar directamente, vamos. Bueno, Sí. me lanzo yo, presidente. ¿Cómo están todos? ¿Cómo les ha ido? Yo me quedé con la curiosidad un poco, es cómo ustedes hablan para el caso de Brasil, definir las bases tributarias para estos nuevos. ¿Qué tienen en mente? ¿Qué piensan sobre bases tributarias? Porque ese es como, pienso que un reto muy importante a la hora de definir estos tipos de tributos sobre la actividad digital. Entonces quería un poco si desarrolla un poco más de las bases tributarias. ¿Cuáles podrían ser las bases tributarias para cobrar estos impuestos? Muchas gracias. Sí. Jaime, posso falar? No caso brasileiro, há poucos meses se aprovou finalmente um câmbio constitucional de los tributos sobre consumo, que tem uma transição de muitos anos e creio que só vai começar em cerca de 2 ou 3 anos. A proposta é tentar fundir e criar 2 tributos sobre valor adicionado, né? Tentar ser um VIT, e se tomou bastante cuidados e preocupações de que este VIT possa conseguir contemplar toda esta economia digital, né? E a definição de la competência. Pero já Alberto em particular tem um pouco o que me preocupa mais em caso brasileiro é que nós outros temos muitas definições legais baseadas em texto constitucional, na Constituição,
é a Constituição do mundo mais extensa sobre capítulo tributário. Estávamos junto com a Índia. Agora, para criar este novo tributo, se colocou mais 50% de novas palavras e expressões em texto constitucional, e isto significa um engensamento, em minha opinião, muito grande. Já tínhamos este problema e este desafio, este reto, e colocamos aqui, que é um pouco o engessamento legislativo, que nem para definir quanto mais matéria eu tenho em texto constitucional, mais eu preciso de 2/3 de parlamento para definir a competência tributária, e todo e qualquer questionamento judicial se vai até a última instância, que é a Suprema Corte brasileira. Então, isso torna nosso processo bastante engessado. Isso sim me preocupa muito, porque a resposta Jaime, eu creio que nem Brasil nem o resto do mundo, nós não sabemos neste momento muito exato para onde se vai, né? Com esta economia da sociedade, e qual é a melhor, né, as competências tributárias para poder alcançar, principalmente o que não tem nenhuma jurisdição física e está cada vez mais, né, em las nuvens, né? E isto exige bastante criatividade e, por certo, também exigirá bastante cooperação internacional entre as administrações hacendárias. Gracias. Sí. ¿Alguna pregunta más? Podría adicionar que la OCDE en los G20 han creado dos reglas muy importantes en materia de tributación de la economía digital. Una tiene que ver con atribución del derecho de tributar a las jurisdicciones donde están los consumidores. Son reglas nuevas que están surgiendo y que están siendo implementadas. Y de una u otra es complejo, más todavía la idea es esa. Si tú vienes para esta jurisdicción, tienes que pagar impuestos lá, aunque no tengas ningún establecimiento, no tengas nada que ver con esta jurisdicción. Los otros te están comprando desde España, desde Portugal, desde Brasil. Tienes que pagar lá tu parte de impuesto lá. La otra regla es la tributación internacional de un impuesto mínimo, una tarifa mínima de tributación internacional para algunos negocios y están siendo creadas reglas. Los Estados europeos están implementando para que sean efectivamente tributadas a una tasa mínima de 15%. Eso. Yo, si me permitís, haciendo de moderador inmoderado, tenía un comentario que creo que ya le había hecho a Roberto en Pamplona en su día, ¿no? Que era, a ver, con toda esta fuerte preocupación que hay en el mundo de los datos, ¿no? O sea, la gran importancia de los datos a las que el profesor Catarino había hecho mucho hincapié, ¿no? Se dice que las administraciones son los que más saben de todos, ¿no? Los que más datos tienen de todos los demás, y por lo tanto los que podrían por esa vía pues gestionar mejor las administraciones tributarias. Yo no estoy muy seguro de que esto sea así. No estoy muy seguro de que sea de que la administración tenga más datos que muchas empresas, ¿no? Hay empresas que yo creo que tienen que probablemente tengan incluso más información que muchos estados, pero bueno, incluso en este tema, ¿no? Suponiendo, digamos, en el mundo del Big Data y de los grandes datos y de la importancia de la inteligencia artificial para gestionar todo esto, aquí se nos planteó en su momento, y esto ya hace bastante tiempo, digamos, antes de este boom de la inteligencia artificial,
algunos problemas de seguridad jurídica que se podrían dar relacionados con esta gestión utilizando técnicas de inteligencia artificial a través de digamos, para gestionar los tributos, ¿no? El ejemplo era el catastro, la Dirección General del Catastro en España empezó a ensayar maneras de valorar, de evaluar los valores, calcular los valores de los inmuebles, ¿no? Valores de las viviendas, etcétera, etcétera, a efectos de impuesto predial o a efectos de, bueno, pues la utilización de cualquier otro tributo, ¿no? Porque, digamos, la valoración de un inmueble pues vale tanto para los impuestos locales como para otro tipo de impuestos, impuestos de herencias o impuestos derivados digamos, del patrimonio personal, incluso de la implantación de la imputación de rentas. Claro, el problema está en que se decía aquí, y se planteó en esos términos, lo planteaban básicamente los juristas. Yo soy economista, no sé hasta qué punto esto tiene su sentido o no tiene sentido, ¿no? Pero el tema está, una máquina, un algoritmo, en función de una serie de resultados del entorno, da un valor a un terreno, da un valor a una casa, y eso después tiene efectos fiscales. ¿Hasta qué punto el contribuyente puede estar protegido o desprotegido ante esta situación, ante algo que surge de un algoritmo que no sabemos cómo está calculado, que no sabemos muy bien qué hay de ahí detrás? No sé cómo veis el peligro, si realmente esto lo veis como un peligro, como una ayuda, como un estímulo o como algo inevitable, teniendo en cuenta por dónde van los tiros y en este mundo de los grandes datos que decíamos, ¿no? Me gustaría saber vuestra opinión sobre este asunto. Os anticipo que aquí el tema acabó en que se paralizó el experimento, ¿no? El experimento de evaluación a través de redes neuronales y de utilización de la inteligencia artificial, y se sigue una vía todavía bastante tradicional, ¿no? Aunque yo creo que digamos, esa parálisis no es permanente, sino que yo creo que más pronto que tarde habrá que volver a ello, ¿no? Pero bueno, vosotros que hacéis tanto énfasis, tanto hincapié en la importancia de los datos, en el mundo de los datos, no sé si veis este riesgo, si no lo veis, si es un tema de juristas o es un tema más de mayor calado. Muchas gracias. Posso comentar? Eu creio que assim, o processo de avaliação é o mesmo, só tem que mais instrumentos para ser de uma forma mais precisa, mais rápida, e tem que manter a possibilidade do contribuinte, o direito do contribuinte poder contestar. Em caso brasileiro, eu lembro que muitas dos governos locais em Brasil, não tanto para o imposto predial, mas para o imposto de transmissão predial, não aceitam o que o contribuinte declara e imputam um valor com base. Eu conheço algumas municipalidades que haciam pesquisas dos anúncios de imóveis, de oferta de imóveis nos periódicos, e daí extraíam esta base de dados. Eu creio que agora, com a inteligência artificial, não só é possível manter isto, como agregar mais dados para fazer a avaliação e sempre dar ao contribuinte o direito de poder contestar, pero apresentar algo mais preciso. Honestamente, não vejo muito isso. O que vejo, sim, muitas oportunidades neste campo da fiscalização, por exemplo, eu creio que todos acá sabem um pouco o problema da União Europeia, né, como um todo, do eventual trânsito fictício, né, de bens, mercadorias ou serviços entre países. Em Brasil isso se dá
entre estados, porque hasta aqui nós outros não temos um IVA nacional, mas temos 27 IVAs com incidências, né, diferentes, e há muito caso de passeio que se diz de lo passeio da fatura e não da mercadoria, não da mercancia. E eu sei que algumas administrações hacendárias já estão adotando de exigir um chip junto da mercancia e estão monitorando, porque a hora tem até o boi em pasto está com um chip, inclusive por exigência de cá, né, da União Europeia, para saber se este boi, se a carne deste boi não está em uma área de floresta, né, devastada. E e toda esta tecnologia que serve para preocupação de sustentabilidade ambiental, em minha opinião, pode e deve ser usada para, né, ter uma administração hacendária mais eficiente. Por último, é o caso dos controles de fronteira, em que agora por programas eu não conheço detalhes, mas não é quando se desce, né, de uma aeronave em algum aeroporto brasileiro vindo de um voo internacional, não é mais o fiscal, o agente fiscal que está fazendo este controle, não tem a opção de dizer quem para e quem não para, e sim o computador, usando reconhecimento facial e cambiando isto com os dados de quantas vezes eu viajo ou não, de onde venho, para onde vou, e sobretudo também o peso da bagagem. Então se determina se quem deve passar por uma fiscalização ou não. Isto certamente é cada vez mais comum e ilustra o que nós outros dizíamos, e vou parar para cá para ouvir os meus colegas. Eu creio que nós outros temos bastante, se avançou muito na administração hacendária, né, da administração tributária, e temos um campo enorme pela frente, ainda de muitas oportunidades para avançar. Mas esta mesma tecnologia, esses mesmos serviços, tornam bastante difíceis ou complicado a forma de como tributar, né, os impostos, e com um agravante em caso brasileiro, por último. Nós não temos uma base de dados fiscal nacional. O próprio governo federal, o governo central, tem cerca de 3 cadastros diferentes de contribuintes. E mais cada governo provincial, cada governo municipal tem o seu próprio cadastro. Então, eu não consigo, né, ter hacer os cruzamentos, e isto torna também, ao meu ver, bastante. Este é um problema da administração fazendária que, ao meu ver, me limita na imposição de competências tributárias de forma mais modernas e mais eficientes. Desculpe falar, não sei, professor e Bernardo. Muy rápidamente, estoy de acuerdo con que en nuestros países cortado. Sí, micro. Muy rápidamente. En muchos países la administración tributaria, la administración pública no tiene tantos datos cuanto las big techs, las empresas, pero ciertamente es uno de los agentes económicos con más potencialidades de conseguir otros datos a que ningún otro agente tiene acceso. Son esas potencialidades y oportunidades que nosotros acreditamos que deben ser exploradas. Acerca de ese segundo punto, como José Roberto ha dicho, pienso que la discrecionalidad siempre existe de alguna forma en diversas instituciones, no solo
fiscales, otras instituciones dentro de la administración pública. No verdaderamente fiscales, como José Roberto dice, un fiscal que decide quién será parado para verificación. Un punto interesante que se ha explorado dentro de la literatura de administración pública tiene a ver con eso, es justamente de aquello que se llama street level bureaucracy o burocracia al nivel de la rúa, en que los funcionarios públicos tienen una discrecionalidad en el trato con el público. O que se dice, lo que se ha investigado ahora, cuál es el impacto de la transformación digital en esta discrecionalidad que existe en diversas dimensiones de la administración. Porque una de las tesis es que ahora la discrecionalidad no está más con el fiscal, pero con el programador, que decide cuáles son las reglas que el algoritmo va a seguir, que traduce lo que está en la ley al programa. Pienso que sí, un tema muy importante y que nosotros tenemos que investigar y debatir. Muy bien. Muy bien. Yo, claro, lo que veo, la otra preocupación en relación con con el tema concreto en Brasil es esa excesiva constitucionalización, ¿no? Sí, a mí eso sí que me parece un problema serio, porque cuando estáis hablando de que no hay un único catastro, sino que hay a lo mejor cada estado tiene su información, cada gobierno local tiene su información, la administración central tiene su información, y los impuestos están constitucionalizados, con lo cual se necesitan unas mayorías cualificadas para modificar cualquier tributo. Esto hace que lo que por una parte llama a la agilidad, que es todas estas ventajas nuevas del movimiento de lo digital, por otra parte se ve frenado administrativamente, ¿no? ¿Hay algún tipo de resistencia, digamos, a cambiar este estado de cosas? Quiero decir, a desconstitucionalizar la parte tributaria o a por lo menos a hacer que no sean necesarias esas mayorías cualificadas para cambiarlo, porque si no es que al final yo creo que, como se suele decir, se está uno tirando un tiro en el pie, ¿no? Está haciendo muy rígido, muy difícil la posibilidad de cualquier tipo de reforma importante, ¿no? Javier, não há esta preocupação no Brasil. Eu creio que só nós outros, e mais o professor Heleno e Luciano, alguns poucos com essa preocupação. E isto é uma tendência que tem muito a ver um pouco com o enfraquecimento do poder executivo, do governo, e um empoderamento muito grande do Congresso Nacional. E muitas vezes as pautas que sempre estou acá dando, né, opinião personal, que são assuntos de governo, estão sendo tratados como assuntos, né, parlamentares, o posicionamento parlamentar exposto na forma de emenda constitucional. Nós temos que comemorar em Brasil, temos a Constituição de 1988, é a Constituição mais longa em período democrático na história brasileira. Pero nós temos agora, eu creio que mais de 140 emendas à Constituição. São, em média, 4 a 5 emendas por ano. Tem algo um pouco estranho, e minha opinião isso tem um pouco mais a ver com a ciência política do que com a ciência tributária, mas eu creio que é um problema, um desafio, um obstáculo para se poder fazer reformas mais rápidas diante das transformações, né, que são bastante expressivas. E não há em Brasil não há este debate. Pelo contrário, porque o posicionamento dos contribuintes cada contribuinte quer resolver sua situação no próprio texto constitucional.
né? Então, nós agora criamos imposto sobre valor agregado, que se vai entrar em breve, mas tem uma série de exceções e de regimes especiais que antes estavam escritos em lei infraconstitucional ordinária. Agora estas regras estão no próprio texto constitucional. E isto significa que todas as matérias vão à decisão da Suprema Corte em Brasília e depois se acusa a Suprema Corte de ter um ativismo judicial muito grande, pero na verdade a Suprema Corte não faz, não aprova, não elabora, né, emenda constitucional. E quanto mais matérias coloca em texto constitucional, mais, né, questionamentos se vai à Suprema Corte. Mas felizmente, eu creio que felizmente em termos mundiais, este é um problema particular de Brasil e que o Brasil terá que resolver, né? Em Espanha e no resto da América Latina não há tanta esta dificuldade. Está silenciado, Javier. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? ¿Alguna sugerencia? Bueno, pues si no hay más, le damos las gracias a Bernardo, a Roberto, a C. Roberto y a Ricardo Catarino por su intervención, por haber participado en este seminario, que se me había olvidado decirlo, y imperdonablemente es un seminario que hemos organizado esta vez conjuntamente entre IFIL, FIBE y la Universidad de Lisboa, el Instituto de la Universidad de Lisboa, ¿no? Por lo tanto, muchas gracias a todos por estar aquí un 24 de julio, sobre todo los del hemisferio norte. Muchas gracias, por supuesto, a los tres ponentes. Y nada, os citamos a nuestro próximo seminario IFIL. Tratamos de hacer uno al mes, por lo menos los meses en los que estamos operativos, ¿no? Por lo tanto, muchas gracias a todos y nada, hasta la próxima. Sabiendo que en octubre tenemos nuestras jornadas iberoamericanas de financiación local, estamos ya en las últimas, dando los últimos empujones a lo que es nuestro buque insignia, digamos, este año en Belém do Pará, en Brasil. Muchas gracias a todos, insisto, y nada, hasta la próxima. Obrigado. Gracias. Adeus a todos. Obrigado. Gracias, hasta luego.